Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con prácticas del lenguaje. Vamos a tener en cuenta un nuevo tema que es la crónica periodística. Vamos a conocer qué es una crónica, es decir, vamos a trabajar con su definición, vamos a poder reconocer su estructura, sus características, ¿sí? Su estructura tiene que ver con sus partes, cómo está compuesta una crónica. Vamos a empezar. ¿Qué es una crónica? Vamos a comenzar dándole una definición a ella. Una crónica es un género del periodismo que consiste en la narración de una serie de acontecimientos de manera ordenada, y desde que inician hasta que finalizan. Esto quiere decir que una crónica es un género del periodismo que nos va a dar a conocer un acontecimiento, un suceso, un hecho que tiene que ver con un orden. O sea, que lo que nos va a contarlo de forma ordenada. Por ejemplo, nos va a decir lo que pasó primero, lo que pasó segundo, lo que pasó en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, hasta poder contarnos todo el orden cronológico de lo que sucedió. La palabra crónica, ¿sí?, viene del griego cronos, que tiene que ver con el tiempo. Por eso hace referencia a que la crónica nos da un hecho en varios sucesos. Nos cuenta un hecho en varias partes, lo que pasó primero, segundo. Bien, otra de las características principales es que la crónica nos informa, pero no solamente nos informa, sino que también nos da su punto de vista el autor. Nos cuenta lo que piensa, lo que opina, lo que siente con ese tema que está investigando y desarrollando para que nosotros podamos entenderlo. Bien, aparte de que nos da su punto de vista, las crónicas pueden estar contadas o dadas a conocer por los medios de comunicación masivos. Es decir, que nosotros las vamos a poder observar en la televisión, en las radios y también en los diarios, por ejemplo, ¿sí? Otra de las características importantes de las crónicas tienen que ver con la autoría presencial. El desarrollo de una crónica periodística se lleva a cabo por medio de la presencia y el trabajo investigativo del periodista o cronista en el hecho que se expone. Es decir, que el autor de la crónica no va a decir en un momento voy a hablar de tal cosa, lo que pienso y ya está, sino que tiene que hacer un trabajo grande de investigación. Tiene que poder indagar, explorar, verificar y preguntarse constantemente a él y a otras personas también para poder llegar a una conclusión, a una idea. Entonces el trabajo de una crónica es poder indagar, explorar, verificar y preguntar para poder llevarse a cabo. Ahora vamos a ver también el estilo, ¿sí? El estilo narrativo y estético va a depender en cierta medida del autor. Es él quien le imprime particularidad, originalidad y creatividad. Es decir, que una crónica no va a ser igual a otra, porque también tiene que ver el estilo, ¿sí?, la personalidad de cada autor, de cada cronista. El género mixto está relacionado a que por un lado informa y por otro lado también da su juicio, ¿sí?, da a conocer su manera de pensar, sus ideas, sus conocimientos. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, que nos cuenta y nos informa, pero también nos da a conocer su opinión, su punto de vista. Narración sucesiva de los hechos. Esto va de la mano con el tiempo, ¿sí? Una de las características principales de la crónica es la manera secuencial o sucesiva en que cuenta los acontecimientos. Todo ello dentro de un tiempo con un orden cronológico, ¿sí? Primero pasa tal cosa, luego otra, y así hasta llegar al final. La exposición. La exposición de la crónica periodística puede darse de manera oral o escrita. Nosotros la podemos escuchar o también la podemos leer, ¿sí? Estas crónicas deben poder informarnos qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde y quiénes participaron en estos acontecimientos que se narran. Además, debe contar con los testimonios verídicos de personas que hayan presenciado la situación que se manifiesta. Siempre va a haber otros puntos de vista, otros intereses. En cuanto a la estructura, generalmente tienen un título, puede aparecer o no un subtítulo. Debajo hay una entrada, ¿sí?, que es también una frase corta que nos explica de qué se va a tratar el texto.
Luego tenemos el desarrollo, ¿sí? Que es el cuerpo de la crónica, en donde se va a argumentar todo lo trabajado, todo lo investigado, todo lo encontrado. Y al final va a haber una opinión, que es la opinión personal, el cierre, la conclusión del cronista. Estas son entonces las partes, ¿sí? De las crónicas. Título, entrada, cuerpo y conclusión. Puede estar el subtítulo o no. Detallamos un poquito cada una. La entrada en la crónica periodística, por lo general, está compuesta por una frase corta o un título que puede estar acompañado por un antetítulo o subtítulo. Lo ideal es que la apertura de esta variedad de textos sea precisa y atractiva, de manera que despierte el interés de la audiencia. Es decir, que vamos a tener en el título un color, puede ser, o un tipo de título más grande, con una letrita negra, ¿sí? O un subrayado. Bien. Después de eso tenemos el cuerpo de la noticia, de la crónica, perdón. La crónica periodística es diferente en la noticia porque precisamente la crónica nos da los puntos de vista de la persona que lo escribió, la noticia no. El cuerpo entonces de la crónica es en donde se informa detalladamente todo lo que pasó de manera secuencial. En esta parte el autor expone lo que investigó y argumenta con los testimonios de quienes formaron parte de estos sucesos. También tenemos la parte que tiene que ver con la conclusión. La conclusión de la crónica periodística está basada en la subjetividad del autor con respecto a los hechos narrados. Esto es lo que el autor nos cuenta, la reflexión, la idea, lo que a él le generó, lo que él piensa. Acá vamos a ver una crónica, ¿sí? En donde se ve el título, se ve el hecho principal, el cierre y el cuerpo de la noticia. Muy bien. Espero que hayan podido entender, comprender todo lo que es una crónica, su base principal. Los quiero un montón y les dejo un beso grande. Si tienen alguna duda o quieren consultar algo, ustedes ya saben que pueden hacerlo. Los quiero.